Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Antes de comenzar, queremos dar un mensaje muy especial para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la radio. Hoy, 19 de agosto, es un día muy especial para todos aquellos que hacemos radio en Chile. Porque un 19 de agosto, hace 102 años, comenzó a transmitir Radio Chilena, la primera radio comercial de Chile. Por lo tanto, hoy se cumplen 102 años de este apostolado de la radio en Chile. De esta manera queremos saludar al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. ¿Cómo está usted, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Un abrazo cordial y afectuoso para ti. También para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá en Razones de Estado permanentemente, hace 8 años. Y, por supuesto, adherirnos a este 102 años de la radiotelefonía chilena, el medio que cuenta con más credibilidad de todos los que existen, más que la televisión, más que los diarios, más que internet, más que las redes sociales. Claramente, en la radiotelefonía, la radio en general, llevamos a veces más que rapidez, opinión, análisis, diversión, actualidad, cultura. Por eso que la radio va a ser muy difícil que la bajen del primer nivel que tiene hoy día en audiencia, en respeto y sobre todo y en consideración. Sobre todo porque la radio es la que ocupa el mayor respaldo, dicho por todas las encuestas de opinión aquí en nuestro país. Y saludamos también en forma muy especial, Aldo, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, particularmente los que nos escuchan después de nuestro programa, digamos en YouTube y en Spotify. Y en Facebook y en X también. También, para efectos de que puedan hacer un seguimiento y poder, de nuevo, si quieren, así lo establecen o lo estiman necesario, repasar las cosas que hemos señalado y que hemos dicho acá en Razones de Estado. Exactamente, don Percival, y hecha esta presentación, vamos a entrar de inmediato con cosas que nos complican mucho y que nos preocupan mucho. Porque este fin de semana fue realmente trágico en el país, fue realmente trágico el pensar que comenzamos esta nueva semana con 8 asesinados solamente en la región metropolitana. Correcto. Comenzamos también con la aclaración de un crimen cinematográfico como el caso del asalto al camión de Brinks en Rancagua. Correcto. Entonces, es un fin de semana extremadamente violento, pero me preocupa el hecho de que vuelva a manifestarse esto como que es un hecho aislado más. ¿Qué está pasando, don Percival, con el tema de los asesinatos? ¿Nos estamos familiarizando con la violencia? A ver, aquí en Razones de Estado, hace 8 años, cuando empezamos esto, y ya habían los primeros indicios de que esto estaba aumentando de volumen y que habían en el ambiente político de nuestras autoridades sectores que estaban de acuerdo en la violencia, que la respaldaban y que la respaldan, y que esto se iba a transformar en una forma de cómo hablábamos de cómo se iba a colombianizar o mexicanizar nuestra política. No nos equivocamos en nada. Y hoy día, claramente, no nos da, yo diría, no nos agita, no nos quita el aire el hecho que hemos tenido 8 asesinados en este fin de semana. Ante una cosa totalmente inaudita y que habría significado que todos los matinales y que las primeras portadas de los diarios y que todo estuviera en sintonía con la decisión de lo que había pasado. Que personas que, por ejemplo, entramos en una feria, llegó un tipo, le pegó 5 balazos a un feriante, digamos, y se fue, con toda la expectación y con toda la inquietud que eso generó en el momento. O que trasladaba a un joven de 16 años con un balazo en la cabeza a través de un tarro de basura, ya que es trasladado en algunos lugares de la región metropolitana. Y sobre todo, Aldo, y distinguidos auditores, porque aquí lo que se está viendo, esta familiarización con la delincuencia, es un tema donde claramente el éxito ya de esta situación que llamamos crimen organizado ha logrado el mejor de sus puntuaciones, el mejor de sus, diría yo, de sus éxitos, en el sentido de que eso es lo que buscan. No importa que haya más asesinados,
no importa que encontremos en la basura un joven con un balazo en la cabeza, ¿ya? No importa que nos asesinen a refugiados políticos y lo entierren 1 metro bajo tierra lleno de cemento, como ocurrió con el venezolano Ronald Ojeda. No importa, no importa. Y al final los que ganan el espacio, los que ganan la batuta, es decir, ¿quiénes se atreven a combatir el crimen organizado? ¿Y dónde están finalmente la delincuencia? ¿Y dónde están las personas que, más bien las autoridades, que tienen que velar porque por los impuestos que pagamos, al menos que nos garanticen nuestra seguridad? Y eso claramente apunta a discutir, ¿ya? Y más que discutir, a interpelar a quienes o desde donde se genera el poder político, que es en los partidos políticos. Y ahora, a propósito de las próximas elecciones que tenemos ahora en octubre, todavía no es tema, ¿ya? No, muchas fotitos, mucho cuento, mucha televisión, mucha asistencia, ¿ah?, de candidatas o candidatos, políticos a lugares, dándole un sentido de, yo diría, de normalidad a esto. Y como hemos señalado en otras razones de Estado, claramente tenemos un problema que hay que, a mi juicio, remirar, rediseñar, reactualizar, que tiene que ver con esto de que, más que los papitos corazón, estos tipos que postulan transversalmente a ser autoridades y deben la pensión alimenticia de sus hijos, es inconcebible que esa cosa pueda ocurrir, pero también es inconcebible que los partidos no paguen sus culpas cuando se les ocurre llevar a candidatos pro violencia, ¿ya? O a candidatos que justifican estos asesinatos y esta violencia y este crimen organizado. Y yo creo que es ahí a nosotros donde los electores, a nosotros los ciudadanos, nos falta esa cuota de, yo diría, de sentido común para entender que esto se familiariza ante nuestros ojos. Les pregunto a ustedes, distinguidos auditores, y también les pregunto a las autoridades y a algunos personajes importantes del mundo político que nos está escuchando. ¿Se va a hacer algo respecto a las fundaciones truchas para que los candidatos que representan a los partidos, particularmente el Frente Amplio, que llegaron a robarle al Estado, dejen su plata sobre las mesas, o esas plata van a servir para las campañas políticas de los mismos que hoy día llevándose a las concejalías, a las alcaldías, a las gobernaciones o a los coreos? Eso es muy importante porque en definitiva también se familiariza ese tipo de crimen organizado. Es decir, se roba la plata del Estado, hay algunas investigaciones, la plata no se recupera, es como el caso del Brinks. O sea, bueno, se pillaron a mucha gente, hay miles de millones de billetes nuevos robados, se llevaron el botín, hay 18 personas detenidas hoy día. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Dónde está la plata? En el caso de este crimen organizado por el lado del Brinks, y por otro lado, los que recibieron los miles de millones ya de fundaciones truchas que todavía no devuelven la plata y que pertenecían a partidos políticos bien claros, Frente Amplio, ya, Revolución Democrática, que ahora le ha cambiado el nombre, que es un solo partido, pero en general el Frente Amplio. Es lo mismo. ¿Dónde están esas lucas? Ya, y claro, hoy día tienen candidatos. Y el CERVEL no ha dicho nada respecto a eso, ni la justicia tampoco ha dicho nada respecto a eso. Es decir, personas coludidas para efectos del crimen organizado, para el robo en algunos casos y para el asesinato en otros. Aquí debo yo colegir, además, que me imagino que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, órgano progresista, ¿ya?, no debe estar hoy día fallando o esperando que les caiga la mano fuerte sobre aquellos delincuentes, particularmente los que son apoyados por situaciones políticas, y me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre en la macrozona sur. Hoy día ya sabemos que hay algunos presos de los que los asesinaron a 3 carabineros, después los quemaron, recientemente el 27 de abril pasado. Justo para el día del carabinero. El carabinero en Cañete, no nos olvidemos de eso. Y eso va quedando en una memoria colectiva que se va olvidando. Y a eso se apuesta, al olvido de la delincuencia política, al olvido del crimen para que se familiarice. Asesinaron a 2 personas más, bueno, ya, ¿qué tal? O sea, iba pasando una moto al lado de un vehículo, pegó un brazo en la cabeza a uno y se fue. Ya, mira, qué interesante la noticia. Y vamos con la siguiente, ¿ya? En consecuencia, yo creo, distinguidos auditores y televidentes,
que aquí la familiarización de la violencia es un éxito del crimen organizado. Porque ya nadie se preocupa, ni quiere preocuparse, y tampoco la política quiere preocuparse de esto. Pasó el hecho, no te preocupes porque en 3 días más nadie va a hablar de esto. Y hoy día resulta que a la vuelta de la esquina, al acercarse nuevas elecciones, cuando es la única oportunidad que tenemos los electores de decir algo, ya en las urnas, claramente se establecen, hoy día a mi juicio, más bien verdades que están contra el sentido común. Es decir, hoy día, claro, la gente vive asustada, la televisión toma algunas muestras, señalan de lo que ha pasado con los asesinatos, con las tomas de vehículos, con las encerronas, con lo que ocurre hoy día, y sobre todo que finalmente queda desapercibido, no se encuentran los culpables, y queda en el unto hoy día de un electorado, de una civilidad que hoy día desconfía de los resultados que pueden tener las policías, o también los gobiernos, las autoridades, porque se habla mucho, ¿no?, de perseguir la delincuencia, pero en el fondo, cuando tú has tenido actitudes políticas, ¿no?, que van en la dirección de indultar a los delincuentes, como ha pasado, y no solamente indultarlos, sino que además darle pensiones de gracia por haber delinquido, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En consecuencia, hay aquí, distinguidos auditores y televidentes, una situación que debe empezar a hervirnos, porque cercanos a las elecciones el castigo debe ser ejemplar. Es la única oportunidad que tenemos nosotros. No hay más. Nadie le pregunta, no se plebiscita nada. Cada cierto tiempo, cada algunos años, se vamos a la urna para decir, mire, estos candidatos nos parecen. ¿Ya? Ahí andan haciendo encuestas, andan haciendo casa a casa, andan haciendo un montón de cosas con un despliegue de recursos importantes, etcétera, pero nadie les pregunta qué piensan ustedes o cuál es su familiarización con los temas de la violencia. Y yo creo que en esto no hay que perder nunca la fe, Aldo, distinguidos auditores. Es verdad que nosotros hemos estado frente a situaciones muy difíciles, pero lo que sí, desde acá Razones de Estado, no podemos esconder, ni tampoco callar, es que esto suma y sigue. Y esto es una crítica que se le hace a la política en forma transversal. Los de allá y los de acá. ¿Ya? Los ladrones y los honestos. Los A o los B o los Z, los que sean los enjambres de digamos, situaciones políticas que hoy día nos tienen desilusionados. Y es por eso que hoy día cada vez la democracia como elemento de solución política pierde fuerza. Y pierde fuerza porque los partidos políticos, en general, cuando llegan sus candidatos, ya están todas las listas de los candidatos que van a hacer ahora en octubre. Sí, están. Bueno, tenemos que dirimir quiénes son, pues. Algunos hasta apelaron ya. Algunos están apelando, sí. Algunos no pueden ser porque les faltaron los papeles, como ya. Pero, en definitiva, lo que pasa acá, distinguidos auditores y televidentes, es que hay una situación claramente de desprotección de la civilidad. Hoy día no tenemos una situación que nos genere credibilidad o que nos genere, diría, más bien certeza de que se está haciendo algo realmente bueno desde la política contra la violencia. Creo que ahí tenemos un enorme espacio que no hemos cubierto. Y nosotros los electores no estamos hoy día discutiendo quiénes son los candidatos o post, o digamos pro violencia. Acá no hay una distinción entre quiénes son los que apoyan la violencia y quiénes no. ¿Ya? Y esa situación debiera estar marcada claramente en nuestra decisión de voto del próximo octubre. Y también, porque saben distinguidos auditores y televidentes, Aldo, lo que pasa acá es que en esto se está apostando a que la manera en que no se mencionen estos actos, ¿ya?, en que la violencia no aparezca como una cuestión del centro de la convivencia nacional, en que hoy día todavía exista ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos, determinado y dispuesto para apoyar ya a delincuentes y no apoyar a las fuerzas que no se preocupan del orden y de la paz. Yo creo que acá
además, hay una situación que nos complica a todos, porque en definitiva la violencia suma y sigue. Mira lo que ha pasado dentro de las cárceles especiales, cárceles para 300 personas, cárceles de alta seguridad, donde llegaron algunos tipos y hicieron un pedazo de todo. Las cámaras, los baños. Las destruyeron. Todo. Y bueno, ahí hoy día tienen que estar en las cárceles engrillados, ¿ya? No se pueden mover para ninguna parte ahí permanentemente. Y cárceles de alta seguridad, donde se han tomado estas cárceles el crimen organizado y particularmente las bandas extranjeras, las bandas de migrantes extranjeros. Por lo tanto, migrantes, digamos, personas que han llegado con prácticas deleznables en el mundo de la delincuencia aplicadas acá en Chile. Obviamente que tenemos mucho que decir y yo creo, más bien invito o les participo de la idea de que esta próxima elección no tiene que estar dada por circunstancias mayores a la única. Es decir, bueno, ¿qué candidato está contra o a favor de la violencia acá? Pues, ¿ya? ¿Quiénes son los que reconocen o no reconocen cuestiones que son violentas? ¿Ah? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela es violento. ¿Ya? Un canalla que ha perdido sus elecciones no quiere demostrar que perdió y hoy día tiene un pueblo bajo 25 asesinados, más de 2.500 apresados en el último tiempo, en una especie de crimen organizado que viene desde la cúpula política. Y eso, no, el crimen organizado no es solamente la banda, no es el Tren de Aragua, no son los pulpos, ¿cómo se llaman estos nuevos, los mexicanos, o sea, los peruanos que andan hoy día, digamos, también tramando cuestiones bien difíciles. Claro, los pulpos. Digamos, correcto. Entonces, y acá con un organismo de derechos humanos hecho para la defensa del delincuente. Es para que no se excedan, entre comillas, subrayado y con negrilla, no se excedan las fuerzas policiales en el control del orden y la paz pública. ¿En qué estamos? ¿O somos lesos o no lo hacemos? ¿Ya? Y esa violencia que hoy día, por ejemplo, nos trae el régimen del narcodictador Maduro respecto a que, digamos, a rajatabla, ya quiere hacer que su modelito progresista y empobrecedor siga. Esa forma de violencia que tiene respaldo en Chile. ¿Ya? Vamos a votar el próximo octubre por los que respaldan el fraude electoral en un pueblo que va a significar 5 millones de personas. Se habla de eso, digamos, de migrantes más que van a huir de Venezuela a otros países. Y aprovechando la corrida, van a venir ahí también algunos infiltrados delincuentes, por ejemplo, para decirlo en forma eufemística. Distinguidos auditores y televidentes, tenemos un problema que la democracia no se atreve a solucionar. Y somos nosotros los únicos responsables que llegado el momento de decir basta al tema de la violencia, a quienes respaldan la violencia, es ahora en octubre, unos días más. Y ahí estaremos todos sabiendo si acaso esta familiarización de la violencia, lo que la respaldan, porque muchos dicen, hay algunos hasta que llegan a llorar en los funerales de los carabineros como ocurrió la otra vez. ¿Ya? Lloran, dicen todo lo que se les ocurra, todo lo que quieran, el respaldo de la institución, el respaldo del gobierno, en masa, el Estado, el pasado abril, después que nos asesinaron a 3 carabineros en Cañete. ¿Que lo asesinaron quiénes? ¿El Tren de Aragua? Digamos, los pulpos? O digamos, o no sé, digamos, la CAM, o la Genki. De eso estamos hablando. Eso es la familiarización de la violencia. En consecuencia, distinguidos auditores, estamos nosotros hoy día en una situación expectante, tal vez única, que nos lleva a entender que estamos frente a una oportunidad que si no se corrige ahora, va a ser más de lo mismo. A mi juicio, distinguidos auditores, más allá de lo sectario, entre comillas, que podría ser una solución con esta, es candidato pro violencia o candidato contra la violencia. Eso es lo que vamos a dirimir el próximo octubre. ¿Qué partidos políticos acá? ¿Cuáles? ¿Ya? Los que no hacen nada frente a los robos a mansalva, para los cuales vinieron a robar. Estoy hablando del Frente Amplio, hablo de Democracia Viva en Antofagasta y de todas las fundaciones truchas a las cuales llegaron a robar este mundillo ya del Frente Amplio y compañía. Ese mundo, distintos auditores y televidentes, es un mundo al cual nosotros tenemos que advertir. ¿Ya? Y el crimen organizado
no solamente de la matanza de que está pasando en Chile, sino que de los que apoyan otra forma de matanza, que es la matanza cívica que está ocurriendo hoy día en Venezuela, por ejemplo, y los partidos políticos que llevan candidatos que respaldan a esa situación que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Otro tipo de violencia política, porque hay que ser muy canalla, a mi juicio, para entender y respaldar a un gobierno, digamos, a un narcogobierno como Maduro, apoyarlo sabiendo ya que claramente hubo un fraude y sabiendo que ese no es un problema de Venezuela, es un problema para toda América Latina, porque las personas que van a seguir huyendo de esa narcodictadura, de ese país que ha empobrecido el progresismo, la izquierda venezolana, que tiene hermanos y amigos y digamos, y hermandad de sangre con algunos acá en Chile, que quieren lo mismo para nuestro país, es la hora de decir, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que hay, esta es la pomada de la cual venimos. Acá hay dos pomadas, a mi juicio, o dos grandes lineamientos. Candidatos que están a favor de la violencia y otros que están en contra de la violencia. Los que están a favor de la violencia, lo más probable es que le digan que están en contra. Y eufemísticamente van a buscar los artilugios, digamos, lingüísticos para decir que están en contra. Pero a la hora de la verdad, a la hora del pan, pan, vino, vino, claramente, obviamente, están con una violencia que también viene emanada desde facilitarle la vida a los delincuentes como los que indultamos, ¿ya? A propósito del estallido delictual, o otro tipo de delincuentes que se llevaron la plata para su casa. Y muchas de esas platas, quieranlos o no, hoy día están respaldando campañas políticas de los mismos, ¿ya? Que respaldaron y de alguna manera legitimaron ese robo y esa forma de violencia y de crimen organizado que se produjo desde el Estado a propósito de las fundaciones Truchas Alto. Exactamente, don Percival, ya ha salido un mapa durante los últimos días de estas fundaciones. Han salido nombradas, por ejemplo, en la región de Atacama 4 fundaciones. Y faltan. Y faltan todavía. Que lamentablemente ensucian el trabajo de fundaciones que hacen la pega. Correcto. Que ensucian el trabajo, que dificultan el trabajo de fundaciones que en realidad hacen la pega, que hacen trabajo incluso hasta filantrópico, muchas de ellas. Y que lamentablemente todo ese entramado de crimen organizado lo ensucia todo. Esto va a dar muchísimo que hablar, don Percival. Esto va a dar tremendamente que hablar porque estamos esperando hasta esta hora, cuando usted estaba hablando, nosotros estábamos recorriendo la prensa rápidamente si es que había algún pronunciamiento de autoridades respecto del fin de semana violento. Hasta el momento ninguno, salvo Carabineros, salvo la Fiscalía, pero autoridades políticas ninguna, nadie ha hablado nada. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que corrobora lo que estamos diciendo acá en Razones de Estado, Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues quiero agradecerle estos minutos de conversación con nosotros a través de Madero FM en esta jornada de día lunes, en donde saludamos, insistimos, los 102 años de la radio en Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte. Gracias.